Hola, ¿qué tal adultos mayores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, Las Pensiones Bienestar. Antes que nada y para comenzar este video, iniciaremos con esto. AMLO propone Fondo Semilla para revertir reformas de pensiones de Cedillo y Calderón. Como saben, siempre les tenemos información puntual y lo mejor de todo, siempre tan importante. Con tu gran apoyo podemos lograr que a más adultos mayores le llegue esta grandiosa información. En ningún otro lado encontrarás esta buenísima noticia. Tenemos como finalidad que tú estés bien enterado de lo que AMLO, nuestro presidente, está proponiendo para sus pensiones. Muy bien, vayámonos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo el Fondo Semilla para revertir reformas de pensiones de Cedillo y Calderón, en un esfuerzo por restaurar una pensión digna para los trabajadores mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha propuesto la creación de un fondo semilla como parte de las reformas presentadas el pasado 5 de febrero. Este fondo, con una asignación inicial de 64,619 millones de pesos, tiene como objetivo compensar a los trabajadores afectados por las reformas de pensiones implementadas durante los gobiernos de Ernesto Zedillo en 1997 y Felipe Calderón en 2007. Pregunta: ¿por qué AMLO busca revertir las reformas que afectaron a los pensionados? Pues bien, el objetivo declarado por AMLO es revertir estas reformas que, según él, han afectado injustamente a los trabajadores del Seguro Social IMSS y del ISSSTE, impidiéndoles jubilarse con el 100% de su salario. Pues bien, te platico que el Fondo Semilla se prevé que entre en vigor el 1 de mayo de este año, marcando así el inicio de una posible transformación en el sistema de pensiones del país. La iniciativa, sin embargo, enfrenta desafíos significativos en su camino hacia la aprobación. Pues bien, AMLO ha reconocido que la propuesta podría ser analizada hasta la siguiente legislatura, ya que requiere el respaldo de la oposición para obtener mayoría calificada, algo que el partido Morena y sus aliados no logran por sí solos. ¿Qué condiciones y desafíos puso el PRIAN? Pues bien, estos del PRIAN, en un intento por obtener apoyo, el Partido Acción Nacional PAN ha condicionado su respaldo a dos aspectos fundamentales. Principalmente, exigen que AMLO explique de manera clara de dónde proveen los recursos necesarios para restablecer las pensiones al 100% del salario. En segundo lugar, insiste en que no se utilice el dinero de los organismos autónomos para financiar esta propuesta. En pocas palabras, puras patadas de ahogado, familia. Bueno, como hemos dicho, una de las reformas fundamentales que hemos presentado tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Zedillo, y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales de estas reformas? La primera es que cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión. Y esto sucedió porque los requisitos aumentaron de un día a otro. Como podemos ver en la ley del 73, que es la previa a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años. Y con la reforma se incrementó este requisito a 1,250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión. Adelante. Pero también otro de los efectos tuvo que ver
con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos están dando porcentajes muy bajos del salario. Ya tenemos ejemplos de los primeros que se empezaron a jubilar bajo estas nuevas reglas y cómo el porcentaje de su salario disminuyó de forma significativa. En la ley del 73, los trabajadores están yendo con un promedio del 89% de su salario y ya con las nuevas reglas, en el caso de los que cotizan en el IMSS, con 27%, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado que fueron impactados por la reforma del 2007, con 60%. Derivado de esta realidad es que en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma, adelante, que fue muy importante y que tuvo efectos muy importantes. Una reforma no muy conocida, pero que fue fundamental. Pues bien, resulta esencial entender el contexto histórico que lleva a la implementación de las reformas de pensiones del 97 y del 2007. Pues bien, la reforma de Zedillo, motiva por el endeudamiento extremo del IMSS, condujo a la eliminación de la posibilidad de retirarse con el 100% del salario promedio en los 5 años previos al retiro. En su lugar, se estableció la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o sea, la CONSAR, y las administradoras de fondo para el retiro, o sea, las AFORES. Estas AFORES, a través de inversiones, administran las cuentas individuales que reciben aportaciones de los propios trabajadores, los empleadores y el gobierno federal. La reforma de Calderón en 2007 continuó con esta estructura, dando forma al sistema actual de pensiones en México. La propuesta de nuestro presidente AMLO busca no solo compensar a los trabajadores afectados por esas reformas, sino también revertir el curso de la historia en busca de una pensión digna para todos los mexicanos. En el debate que se avecina en el ámbito legislativo, será clave para determinar el futuro del Fondo Semilla y su impacto en el sistema de pensiones del país. Muy bien, el presidente AMLO continúa trabajando incansablemente por el bienestar de todos ustedes. Mantenerse informado es clave. Únete al cambio. Como saben, amigos adultos mayores, siempre trato de proporcionarte el contenido que te sea útil y relevante para todos ustedes. Es importante, claro que sí, estar atento a más ediciones de parte de su servidor Jaime Félix, queridos adultos mayores, y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer viral la información. Les hago una pregunta. ¿Creen que le haga falta más tiempo a nuestro presidente AMLO para combatir tanta corrupción? Pues bien, te invito a que me lo hagas saber en la cajita de los comentarios y platicarme qué opinas. También te invito a que te suscribas si no lo estás, apretar la campanita para que te lleguen todos los videos diariamente. Gracias por ver el video y recuerden, dejen su like, compartan la información y dejen su valioso comentario. Hasta pronto, adultos mayores. Las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. 1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario.